¿Qué tal amigos de Despertar Nacional? En este momento tenemos una entrevista muy especial con un experto en todo lo que tiene que ver riesgos, seguridad, tanto de las personas como del ecosistema empresarial y el tejido emprendedor, tomando en cuenta de que muchas veces cuando tenemos una idea para desarrollarla, para emprender, no tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con el factor riesgo, que es uno de los principales elementos a tomar en cuenta en cualquier emprendimiento, ya sea de largo alcance o de mediano alcance. Y para esto vamos a conversar con el señor Peter Bachman, que está aquí con nosotros y nos ha sacado un espacio en su apretada agenda. Un honor, Peter. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tomar su tiempo para venir aquí. Hablar sobre un tema muy importante que vamos a tratar hoy, que es gestionar riesgos. Entonces, riesgos vienen en diferentes formas, pero la parte que vamos a tocar ahora es un riesgo basado en un fenómeno natural, ¿no? Interesante. Antes de entrar en materia sobre el tema en cuestión y su repercusión en la República Dominicana, vamos a hablar un poco de quién es Peter Bachman, para así un poco ir como rompiendo todo este algoritmo sobre lo que tú ofreces. Bueno, mi nombre es Peter Bachman, soy el CEO fundador de TEDCAP, que es una empresa especializada en gestionar riesgos. Nosotros apoyamos gobiernos, organizaciones internacionales y nacionales, desarrollar estrategias, gestionar los riesgos, implementarlo, asegurar que las organizaciones están preparadas. Entonces yo nací en Suecia, crecí en Suecia y donde yo trabajé con las empresas en Europa por la mayoría, ¿no? Y luego en 2003 yo mudé a Ecuador. Donde yo comencé a conocer la parte de Latinoamérica. Pero ese cambio de Suecia a Ecuador, ¿qué te movió a hacer ese cambio en cierto modo tan brusco? Porque me imagino, me acuerdo mis estudios cuando estudiaba y leía la biografía de grandes hombres que decía, hijo de una familia acomodada aunque no tenga gran fortuna. Pero háblame un poco, ¿qué te hizo mover a Ecuador? Bueno, de verdad, ya yo había trabajado mucho en Europa y yo necesito otro reto. Entonces, en Latinoamérica hay otro tipo de retos que existen en Europa. Entonces, para poder expandir, para poder crecer y avanzar mi carrera, yo vi Latinoamérica como una muy buena región de entrar para comenzar a trabajar con los riesgos que existen allá. Se puede decir que empezaste a mirar fuera de la caja, que ahí entonces quisiste como exponerte a fuera de digamos, todas las estadísticas excelentes que tenían allá en cuanto al riesgo y te quisiste como entrar a los problemas. Sí, primero, obvio, teníamos un choque de cultura, como Sí. tú puedes imaginar. En Suecia somos muy organizados, estructurados, puntuales, pero aquí hay otros riesgos, otros retos que no existen en Suecia o en Europa necesariamente. Entonces lo que tú tienes que hacer es enfocar mucho para las empresas, por ejemplo, cómo funciona internamente, es decir, la preparación interna de una empresa, cómo ellos van a enfrentar los riesgos externos. Entonces, para conocer cómo funciona Latinoamérica, la cultura, los riesgos que existen aquí, fue muy interesante, muy difícil en el inicio, pero después tener 20 años aquí ya yo sé cómo funciona en la parte de Latinoamérica, que me ayudan mucho. Interesante, me llamó la atención cuando hablas de que primero hay que trabajar el riesgo con las personas y luego con las instituciones. Y recuerdo una expresión de una empresaria española, Nuria Vilanova, que justamente ahora se está realizando un congreso mundial. Ella decía que las personas son las instituciones. Si tú tocas a las personas, va a tocar las instituciones. Entonces, yo lo que quiero preguntarte es, toda esta logística y toda este protocolo de seguridad, ¿empieza primero con las personas? Sí, comienza. Los empleados, las personas, son el activo más valoroso, importante
para una empresa, pero al mismo tiempo lo más vulnerable, porque nosotros podemos hacer errores, ¿no? Entonces, para balancear esto, para no pensar siempre en la máquina que está produciendo dinero o en otras cosas, tú tienes que comenzar con las personas, con la cultura de la empresa, para asegurar que esa cultura de conciencia de riesgos, primero es lo que tú estás fortaleciendo, porque ellos mismos son que van a responder si hay un riesgo, si hay algo materializando, ¿no? Ellos son que tal vez hacen un error, así la empresa va a tener una vulnerabilidad. Entonces tú necesitas invertir tiempo, educarlo para tu empresa tiene esa plataforma de concienciación de riesgos. Hemos visto en las redes sociales que esta semana has tenido una agenda bastante proactiva en colaboración con el Comité de Emergencias, con el COE, y queremos que nos pueda decir, háblanos un poco sobre esa práctica que desarrollaron. Hace 3 años, más o menos, comandante Méndez y Olivares de COE me acercó, quería que yo iba como ayudarles cerrar la brecha o juntar, fortalecer las relaciones entre el sector público y privado. Porque cuando estamos hablando sobre crisis, desastres, somos en el mismo barco. Entonces tenemos que trabajar juntos. Y muchas veces ahora, antes, ha sido un pensamiento como silo, como el sector público trabaja por ellos, sector privado por ellos. Pero de verdad necesitamos trabajar juntos. Entonces allá yo entré para ayudarles a desarrollar los ejercicios nacionales que han tenido con evacuación, que seguro tú conoces, en octubre siempre tenemos para practicar evacuar por un terremoto, ¿no? Entonces allá yo comencé a ayudarles desarrollando esos ejercicios, tomando en cuenta el sector privado. Y eso ha crecido, fortalecido ese interés de acercarse al sector privado. Entonces, para ese año, llegó aquí en el país un ejercicio que se llama Santam Guardián, que es un ejercicio manejado por Comando Sur de Estados Unidos, que pasa por diferentes países en Caribe y América Central para ayudar a los gobiernos a fortalecer. Entonces, adentro de ese ejercicio, ellos me pidieron desarrollar un ejercicio de mesa enfocado en gestión de crisis contra el negocio, que utilizando el mismo escenario que ellos utilizan para practicar la parte nacional, gestionar un terremoto, ¿no? Que activación de COE internacional, solicitar ayuda externa de Estados Unidos, Puerto Rico, tenemos varios países de América Central involucrados en ese ejercicio. Pero eso solo es una parte. El sector privado juega un papel muy, muy importante, no solo en la gestión de un desastre natural, pero en la recuperación. Y para acercar esos dos sectores, como nación, estamos fortaleciendo, mejorando, poniéndonos más resilientes. Interesante. En tus recorridos por diferentes países de América Latina, ¿cómo valoras que al día de hoy República Dominicana esté, digamos, el nivel de preparación de República Dominicana para hacer frente a cualquier tipo de fenómeno atmosférico o natural? Bueno, primero, los ciudadanos, los dominicanos, son muy resilientes. Yo tengo casi 13 años aquí, yo conozco la cultura, las personas son muy resilientes. Es decir, aquí estamos acostumbrados que la luz se va o que cosa no funciona y resolvemos, ¿no? Vamos a arreglarlo de una forma u otra, ¿no? Pero ese no es un plan, eso no es una estrategia, eso es una capacidad, eso es una cosa buena que te va a ayudar. Pero como país necesitamos prepararnos, como un ciudadano, como una empresa, sector privado, necesitamos estar preparados porque los impactos y las consecuencias de un fenómeno natural, como un terremoto o un huracán, impacta a la nación, comunidades en gran escala. Entonces tenemos que, tú sabes,
prepararnos para poder manejarlo. ¿Consideras que, tomando en cuenta la experiencia que has tenido en República Dominicana, que desde el Estado se debe promover la educación sísmica, tanto en escuelas, colegios y universidades? O sea, que la educación sísmica se convierta en un tema nación. Yo estuve viendo una serie recientemente en Netflix con mi esposa, coreana, se llama Las Inclemencias del Amor. Pero tú piensas que es solamente las inclemencias, cuando desde que tú oyes inclemencia, entonces tú piensas que es del viento, del clima, pero también las inclemencias se dan en el amor. No te voy a hablar de las inclemencias del amor en las películas, sino cómo ellos en esa zona de Corea del Sur preparaban a los ciudadanos, a los niños, y con el tema de los fenómenos atmosféricos, a tal punto de que los predictores son vistos como héroes, pero además también cuando un pronóstico falla, también provoca renuncia de los funcionarios. Al día de hoy, ¿tú consideras que República Dominicana debe asumir, así como nosotros, digamos, celebramos, hacemos ya es parte de nuestra cultura, béisbol, la música, todo esto, que también se saca un espacio para el tema del riesgo? Sí, yo creo que existe en ciertos puntos, ¿no? Porque el último ejercicio de evacuación, simulacro evacuación por terremoto que tuvimos en octubre del año pasado, teníamos más que 2.1 millón de personas participando en más que 5.000 empresas. Qué bien. Eso no existe, eso no he visto en ningún país de Latinoamérica, ese compromiso de participar en un ejercicio tan importante. Recuerdo, Peter, que hasta en la iglesia que pertenezco, Tabernáculo de Salvación y Alabanza, allí también nosotros nos sumamos a ese operativo. Yo creo que tú vieras cómo eso se hizo allá en Lucerna. La comunidad también se integró. Estabas acerca al día de hoy, República Dominicana debe asumir con más seriedad este tema. Sí. Porque no solo con el cambio climático que está provocando clima más extremo, los huracanes más fuertes, sí, más frecuentes, impactando el país más, ¿no? Terremoto es terremoto, son placas tectónicas que se mueven y es muy difícil prever, es algo que pasa sin anticipación, tú solo tienes que reaccionar, ¿no? Pero por eso estoy siempre diciendo el nivel de preparación de una organización, no solo una organización para el ciudadano, porque nosotros vamos a tener que evacuar también de tu casa. Y allá tú tienes que pensar, si tú tienes tu preparación en tu casa, tu plan de emergencia en tu casa, si tú tienes niños, si tú tienes tu mamá o abuela, ¿cómo tú vas a evacuarla 2 de la mañana cuando estoy lloviendo fuera? Si no has contemplado eso va a poner un cierto nivel de estrés cuando pasa esa situación. Que más estrés, más como visión túnel tú vas a tener, es decir, tú vas a enfocar en algunas cosas. Igual para las empresas. Entonces ellos tienen que contemplar la parte de los empleados también, ¿no? Entonces no solo cuando está bajo el ambiente de trabajo, pero cuando están fuera del trabajo. 60% del tiempo los empleados están fuera. Así es. Eso, mi papá laboraba en la Refinería Dominicana de Petróleo y uno de los lemas, salud, seguridad y ambiente. Recuerdo que ese es uno de los lemas. Guerra avisada no mata soldado. Lamentablemente que esa situación, ese refrán no es totalmente aplicable en el factor riesgo, pero sí hay quienes ya han dicho que no se puede reparar una ventana en medio de la tormenta, ¿verdad? Se te repara antes. Suponte que tú tengas delante de ti al presidente de la República, Luis Abinader, también tienes al general Méndez, tienes también al presidente de los empresarios, a toda la sociedad civil, a las fuerzas vivas de la nación. 3 recomendaciones que da República Dominicana para fortalecer el sistema y la conciencia de riesgos. ¿Cuáles son? 3. Sí. O bueno, vamos a hacer algo. Dame 5, está bien. Bueno, hay una lista grande, pero hay algunas cosas más importantes que otras. Primero es la concienciación, porque hay muchas personas que viven en una percepción lobo viene. Aquí el último huracán fue George, yo creo, en 1998, que fue en categoría 3.
no fue un 5, ¿no? Y son casi 20 años que pasó, es decir, un poco más, ¿no? Entonces, la percepción que no va a pasar existe todavía. Entonces, esa concienciación que estar preparado, no solo como una organización, pero en tu casa también. Cómo esa puede impactar es muy importante, es primero. Segundo, para el gobierno, obvio, es para dar más recursos. El gobierno ahora está apoyando mucho COE, Cuerpo de Bomberos, todas las instituciones que responden a una emergencia. Yo creo que ese gobierno ha sido un muy buen trabajo, pero siempre necesitamos más recursos, ¿no? Entonces, dar oportunidades para el sector privado practicar. También asegurar que varias infraestructuras críticas que existen en el país, sea público o privado, porque está dividido entre los dos sectores gestionado, ¿no? Tiene que tener un cierto nivel de preparación, sea para el ambiente cibernético o físico, porque al fin, sector público, sector privado, los ciudadanos, dependemos en infraestructura crítica. Entonces, esas cosas son base, ¿no? que necesitamos para tener un nivel de preparación, porque sea un huracán o terremoto, nunca va a impactar como antes. Entonces tú no sabes lo que va a pasar, solo sabes que va a venir una fuerza impactando el país y luego tú tienes que responder. Bueno, bastante clara tus recomendaciones para que el país pueda adoptar las medidas. Me decías anteriormente que apoyas o haces un llamado para que se imparta educación sísmica en las escuelas, colegios y universidades. Sí. Y en las pantallas, digamos, públicas, en las pantallas, en las vías públicas, como en la 27 de febrero, la Lincoln, ¿consideras que dentro de esa alianza público-privada también sería bueno que el COE pueda emitir mensajes en esas pantallas? Sí, como comunicar con las escuelas. Yo sé que COE hace un muy buen trabajo y en el último ejercicio creo que fue un 90% de las escuelas públicas participaron. Entonces es una iniciativa sumamente buena, ¿no? Entonces, pero seguir, porque cultura tú no lo haces una vez. Es informar, participar frecuentemente. Y las escuelas públicas privadas, si estamos hablando sobre eso ahora, ellos pueden hacerlo ellos también, solo. No tiene que ser gestionado siempre por COE. COE puede ofrecer recursos, guías, recomendaciones, pero cada institución, público, privado, escuela, tiene que hacer su propio ejercicio interno y luego participar en como que está organizado por el Estado, ¿no? Pero una cosa es, nunca puedes estar sobre preparado. Eso es mi mensaje. Siempre practica para ver si tus planes, programas funcionan. O sea, la sobrepreparación no existe. Hay que estar siempre en una preparación constante. Exacto. Si tú miras las Fuerzas Especiales Navy SEAL de Estados Unidos o otras unidades, ¿por qué ellos practican tanto? Porque en un instante, un minuto, ellos tienen que poder producir, reaccionar en lo más alto nivel. Y así tú tienes que estar preparado. Igual para sector público, sector privado, los dos. Sector público no puede escapar de esa responsabilidad, presión tampoco. Ellos necesitan estar preparados como el privado. Interesante, como escribe Apóstol Pablo en una de sus cartas, que el que sepa, el que sabe, que aprenda más. Sí. Finalmente, mensaje que te llevas o mensaje final sobre este ejercicio exitoso que desarrollaron esta semana en el COE. Lecciones y aprendizajes para finalizar. Bueno, la cosa buena fue que nosotros teníamos representantes de una variedad de infraestructura crítica y sectores de industria. Tenemos energía, tenemos finanzas, salud, logística, agua potable, teníamos
transporte, tenemos energía, yo creo ya mencionó, entre algunos, ¿no? Comunicación también, telecomunicación, toda esa infraestructura crítica y representantes del sector privado participaron en un escenario que ha sido trabajado por OneSuite y Onamet para hacerlo lo más realístico posible. Ese escenario, ese ejercicio que hicimos, comenzamos a planificar hace un año. Tanto tiempo, entonces fue una gran oportunidad que a ellos les gustaron mucho para no solo probar, medir su plan, ¿no? Para un escenario realístico, pero practicar, tomar decisiones, practicar, ponerse en ese escenario donde cosas van como no planificado, como al fin. Yo siempre quiero mencionar eso, Mike Tyson, que es un deportista que me gusta mucho. Él dice, todo tiene un plan hasta que te golpean en la boca. Es decir que... Espérate, repíteme esa frase, espérate. En inglés dice, everybody has a plan until they get punched in the mouth. Okay. Entonces, todo tiene un plan hasta que recibe la primera golpe en la boca. Es decir que el plan nunca, ningún plan va a pasar exactamente como tú lo planificaste. Tú tienes que estar preparado que cosas no van a pasar como fue planificado. Pero eso no es decir que no... de adaptarse. Sí, eso no es decir que no necesito un plan. La plan es la guía, es la estrella polar que te ayuda como a avanzar hacia tú tienes planificado, pero tú tienes que estar preparado que el camino allá va a ser un poco diferente. Y eso es, tú solo puedes entenderlo bien cuando tú practicas, porque teóricamente, en theory, ¿no? Todos somos expertos. Pero hasta que tú pones tu plan a prueba, allá tú vas a ver el nivel de donde tú estés. No, maravilloso, maravilloso. Esta conversación contigo me ha traído grandes enseñanzas y recuerdos, porque el lema en la agencia de béisbol que practicaba era: la práctica hace posible lo imposible. O sea, que había que estar siempre practicando y que eso iba a favorecer mucho, favorece bastante el desarrollo. Bueno, Peter, ha sido un gran honor escucharte. Me he llevado grandes aprendizajes y sé que también toda la audiencia de Despertar Nacional que nos sigue a través de la audiencia de TV Quisqueya en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico va a poder echar mano a todos estos consejos. Y vamos a hacer algo, vamos a tratar de que no solamente cada vez que tengas un ejercicio puedas hablar con nosotros, sino cada cierto tiempo que tengas unas declaraciones o cualquier recomendación puntual al pueblo dominicano, esta plataforma Despertar Nacional está a sus órdenes. Muchas gracias y yo voy a asegurar que tu palabra, que tú sigues con tu palabra allá, porque la media, la prensa, como ustedes, como otros, tienen una responsabilidad de comunicar, no solo cuando está pasando algo. Entonces, no solo cuando está pasando algo, pero frecuentemente asegurar que ese tema está discutido, ¿no? O hablado, que la gente siempre lo escucha en una forma u otra. Entonces, si tú compromisas, que si tú me das la oportunidad, te voy a prometer que yo voy a hablar contigo cuando tú quieras en ese tema, porque es algo que me apasiona mucho, es algo que es muy importante, es algo que tenemos que hacer. Bueno, pues muchas gracias, te tomo la palabra y también voy a tratar de siempre tener un plan, como tú siempre dices, ¿no? Bueno, pues gracias nuevamente. Eso que hablabas acerca de los medios de comunicación, ¿consideras que debe estar en la agenda editorial de los medios el tema del factor riesgo? Hablas acerca de no solamente una comunicación reactiva, por así decirlo, cuando sucede el fenómeno, sino previendo, evitando. O sea, ¿consideras que en República Dominicana los medios deben jugar un rol más activo en la conciencia del riesgo? Sí, la media tiene una cierta responsabilidad. Es
no más que comunicar las noticias. Y yo sé que varias noticias después de un tiempo no tienen tanto interés y allá cambia. Como si estamos hablando sobre Turquía, el terremoto en Turquía. Si tú miras CNN, BBC, lo que sea ahora, casi no comunican nada. Aunque allá todavía están en un escenario de desastre. Es lejos de haber resuelto esa situación. Entonces, es muy fácil para personas la percepción que, ok, fue un terremoto en Turquía, vimos en las noticias 2 semanas y ahora lo escribe, entonces todo está listo allá. Es correcto. Eso da una falsa seguridad, una falsa percepción de los impactos de fenómenos naturales que puede tener. Entonces, no solo eso, ustedes tienen una responsabilidad para tener nosotros bajo la mira, es decir, hablando sobre ese tema, la importancia de estar preparado, no solo para el sector público, el sector privado, para el ciudadano, todo tenemos responsabilidad de estar responsable. Todo tenemos responsabilidades de gestionar riesgos, sea adentro de una organización o en un sector público o en tu casa. Pero alguien tiene que ayudarnos a asegurar que eso es así, si tú me entiendes. Sí, totalmente, que ustedes tener ese espacio, los medios para hacer esa labor de conciencia social. Y cuestionar. Y cuestionar ahorita, aunque ahorita dije por último, pero lo que pasa es que cuando tú hablas se van encendiendo otras luces. Mi pregunta es, ya creo que esta va a ser la última. ¿República Dominicana consideras que por su posición geográfica es vulnerable para fenómenos atmosféricos, tanto terremotos como huracanes? Y si consideras que el país está preparado para soportar un terremoto de gran magnitud. Bueno, la primera pregunta, si estamos vulnerables, sí. Estamos justamente en el centro del corredor atlántico de huracanes. Es decir, todo huracanes que están destruyendo en el mar Atlántico tienen una posibilidad de impactar nuestra isla, como hemos visto varias veces. Adicional de eso, República Dominicana está justamente en el borde de la placa tectónica Caribe, donde se junta con el norteamericano. Por eso tenemos frecuentes sismos aquí en el país, aunque tú no lo sientes siempre, pero puede tener 15 sismos en un día. Pero es una magnitud más pequeña, pero eso no significa que no puede pasar. Entonces, sí estamos vulnerables. La primera